¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre de 2001? Lo que sabes, o mejor dicho, lo que te contaron ese día, podría ser solo una parte de una historia mucho más grande y aterradora. Detrás de los rostros aterrorizados, las incesantes noticias y explicaciones oficiales, puede que se esconda algo mucho más oscuro, algo que hasta ahora ha sido encubierto por el gobierno y quienes realmente controlan este mundo. Imaginemos ahora a un hombre que, durante años, cargó con el peso de una verdad que pocos tendrían el valor de soportar. Este hombre, un agente de alto rango del gobierno de Estados Unidos, fue testigo de algo que le hizo cuestionar todo lo que sabía. Se llama Rudolph Harmat Robinson, y estaba allí, en el corazón del poder, en el centro de los acontecimientos, observando de cerca cada movimiento, cada decisión y cada secreto. ¿Crees que has oído todo sobre el 11 de septiembre? Rudolph, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, garantiza que la historia que se contó al mundo está lejos de la realidad. En los pasillos oscuros y las reuniones a puertas cerradas de la Casa Blanca, descubrió una conspiración que trasciende los gobiernos, las ideologías e incluso el entendimiento humano. Ellos no eran solo terroristas, no eran solo enemigos de otro país o fanáticos religiosos. No, lo que había detrás de ese ataque era algo más, algo que venía de muy lejos, algo que no era de este mundo. Rudolph sabía que al revelar esta verdad, estaría arriesgando su vida y la de todos los que lo rodeaban, pero el peso de este descubrimiento fue demasiado grande para mantenerlo en secreto. Fue amenazado, perseguido y silenciado varias veces, pero nunca se rindió. Sabía que algún día llegaría el momento de hablar, y ahora finalmente decidió contarlo todo. Entonces, ¿qué harías si supieras que los líderes de tu país están confabulados con fuerzas extraterrestres? Que el destino de miles de personas, tal vez incluso de toda la humanidad, estaba en manos de seres de otro mundo? Que el 11 de septiembre fue solo la superficie de una conspiración mucho más profunda? Rudolph está listo para llevarnos a este viaje, un viaje donde se mezclan la realidad y la pesadilla. Prepárate, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Esta es la verdad que el gobierno nunca quiso que usted supiera, y una vez que empieces a escuchar, no habrá vuelta atrás. Aquella mañana soleada del 11 de septiembre de 2001, el mundo se detuvo. La conmoción y la incredulidad se apoderaron de todos los que vieron, ya sea en las calles de Nueva York o en la televisión, cómo dos aviones comerciales se estrellaron contra las icónicas Torres Gemelas. Se perdieron miles de vidas en cuestión de minutos, y lo que parecía una acción terrorista sin precedentes se convirtió rápidamente en un hito de dolor y miedo para toda una generación. Sin embargo, ante el público horrorizado, Rudolph Harmat Robinson, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, supo que algo andaba mal. Muy mal. Rudolph estaba lejos del lugar de los ataques esa mañana, pero sus conexiones con el corazón del gobierno lo mantuvieron informado de cada movimiento, de cada decisión. Ya había empezado a darse cuenta de que algo oscuro estaba sucediendo detrás de escena, pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de descubrir. La conmoción inicial que se apoderó de millones de personas no fue la misma que golpeó a Rudolph. Para él, aquel atentado no fue un simple acto de terrorismo, sino el resultado de una serie de decisiones y acuerdos tomados mucho más allá de las fronteras de lo que conocemos como realidad. La narrativa oficial que comenzó a surgir poco después de los ataques, que grupos extremistas en el Medio Oriente habían planeado y llevado a cabo todo, era solo una fracción de la verdad. Detrás de escena, altos funcionarios del gobierno intercambiaron miradas nerviosas y susurraron palabras sobre algo más grande. Lo que el público no sabía era que estos ataques de alguna manera habían sido predichos. Y lo que es más inquietante, es prevenible. Para Rudolph, no era solo lo que estaba sucediendo lo que le molestaba, sino por qué permitieron que sucediera. Sabía que la versión oficial se entregaría rápidamente a los medios, antes de que alguien pudiera hacer preguntas, pero algo dentro de él le obligó a profundizar más. ¿Por qué todo esto parecía tan orquestado? ¿Por qué, desde el comienzo de su carrera política,
escuchó rumores sobre fuerzas invisibles actuando detrás de escena del poder. Rudolf se sentía cada vez más arrastrado a una red de mentiras y secretos que empezaban a desmoronarse en su mente. Su instinto le advirtió: lo que había detrás de aquel ataque no era lo que parecía. La tragedia que paralizó al mundo fue mucho más que un acto de terror. Fue el resultado de algo mucho más siniestro. Y mientras el presidente y sus asesores se ocupaban de la crisis, Rudolf sabía que las respuestas no estaban ahí, en las salas de reuniones de la Casa Blanca, estaban en un lugar mucho más profundo y oscuro. Poco después de los ataques, durante una reunión de seguridad nacional, Rudolf descubrió la primera pieza del rompecabezas. Estaba sentado en una habitación mal ventilada, observando las acaloradas discusiones entre los generales y los asesores de inteligencia. El presidente Bush estaba en el centro de la mesa, con expresión severa y distante. Todos los presentes estaban concentrados en comprender cómo pudieron ocurrir esos ataques, cómo habían pasado desapercibidos para los sistemas de defensa más avanzados del mundo. Pero había algo en los ojos de Bush, una sombra que Rudolf notó que no encajaba con la gravedad del momento. Era miedo. Pero no el tipo de miedo que uno espera cuando se enfrenta a una crisis nacional. Era un miedo personal, algo más profundo. Poco después de la reunión, Rudolf fue convocado a una conversación privada con el presidente. El tono de Bush fue diferente, más oscuro y más urgente. Cuando entraron al despacho oval, el presidente cerró la puerta con llave y se acercó a Rudolf, con la mirada tensa. «Necesito decirle algo», comenzó Bush, vacilante. «Pero no lo creerás, nadie lo hará». La respiración de Rudolf se hizo pesada. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. «Esto va más allá de lo que piensas, mucho más allá. Estos ataques fueron permitidos. Recibimos advertencias, pero no desde donde podrías pensar». Rudolf guardó silencio, absorbiendo cada palabra. «¿Qué sabes sobre ellos, Rudolf? ¿Sobre los demás?» Sin entenderlo del todo, Rudolf intentó mantener la calma. «¿Los demás?», preguntó con la voz temblorosa. «Los demás», repitió Bush, mirando alrededor de la habitación como si lo estuvieran observando. «Los que no son de aquí». Y entonces, en un susurro apenas audible, el presidente reveló una verdad impactante. Hubo un tratado secreto, algo que se hizo durante la administración de Bill Clinton. El gobierno de Estados Unidos había hecho un pacto con entidades alienígenas, seres que no pertenecen a este mundo, ni siquiera a esta dimensión. El acuerdo era simple. A cambio de avances tecnológicos y científicos, los extraterrestres tendrían acceso a ciertos recursos biológicos humanos, un acuerdo que nunca debería haber sido conocido por el público. Rudolf quedó paralizado. Al principio pensó que se trataba de una broma o una especie de prueba psicológica, pero el rostro pálido y los ojos muy abiertos del presidente confirmaron la verdad. Esos seres eran reales. Y lo peor de todo, querían más. El tratado estaba amenazado, y el 11 de septiembre no fue solo un ataque terrorista. Fue una señal. Los extraterrestres estaban perdiendo la paciencia, y el gobierno estaba al límite de su capacidad para contenerlos. Rudolf comprendió entonces que estaba inmerso en algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás podría imaginar. Después de la inquietante revelación de Bush, Rudolf ya no sabía qué era real. Las palabras del presidente resonaron en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Un tratado con seres de otro mundo? Esto parecía imposible. Y sin embargo, había una parte oscura e irracional de él que sabía que tenía sentido. Hubo detalles que siempre había ignorado, situaciones inexplicables a lo largo de su carrera política que, vistas desde esta nueva perspectiva, comenzaron a encajar, pero una cosa era oír hablar de ello, otra era verlo con tus propios ojos. Fue una noche, unas semanas después del 11 de septiembre, que Rudolf tuvo su primer contacto con estas entidades. Estaba trabajando hasta tarde en la Casa Blanca, revisando informes y memorandos, tratando de darle sentido a la nueva realidad. La mayor parte del personal ya se había ido, a excepción de algunos guardias y asistentes de seguridad. La atmósfera en el edificio era pesada, como si algo invisible se cerniera sobre todos los presentes. Alrededor de las 23:00 horas, mientras Rudolf organizaba algunos documentos, escuchó pasos fuera de su oficina. Era tarde y eso era inusual. Cuando fue a comprobarlo, vio a un grupo de 3 hombres caminando hacia la oficina oval.
Vestían impecables trajes negros y caminaban con una postura rígida, casi mecánica. Lo que inmediatamente llamó la atención de Rudolf fue el hecho de que ninguno de ellos le parecía familiar. Conocía prácticamente a todos los empleados de la Casa Blanca, y esos rostros no pertenecían a nadie que hubiera visto nunca. Impulsado por la curiosidad y el miedo creciente, los siguió desde lejos. Los hombres desaparecieron por una puerta lateral del despacho oval, y Rudolf, con cuidado de no ser visto, observó desde una pequeña abertura. Lo que vio a continuación confirmó sus peores temores. La puerta se cerró detrás de ellos y la luz de la habitación cambió, como si una presencia, algo no humano, hubiera llenado la habitación. No era una sensación de calor o frío, sino una vibración densa y sofocante. Rudolf vio que las siluetas de esos hombres comenzaban a cambiar. Sus cuerpos, que alguna vez fueron perfectamente humanos, comenzaron a contorsionarse y estirarse. Sus rostros se deformaron, transformándose en algo reptiliano, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. El terror se apoderó de él, pero al mismo tiempo, la adrenalina lo paralizó. Esos no eran hombres, eran las criaturas de las que había hablado Bush. Allí, a pocos metros de Rudolf, estaban los extraterrestres que controlaban los bastidores del poder, caminando libremente en el corazón de la Casa Blanca. Por un momento, Rudolf se preguntó si estaba soñando, si se trataba de una ilusión. Pero la dura realidad lo golpeó. Estos seres eran reales y estaban mucho más cerca de lo que podría haber imaginado. En ese momento, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de una cuestión política o diplomática. Era una guerra por la supervivencia de la humanidad. Cada día que pasaba, la realidad sobre el trato con los extraterrestres se volvía más clara para Rudolf. Había presenciado con sus propios ojos la transformación de las criaturas dentro de la oficina oval, pero lo que más lo perseguía era la profundidad y el alcance de este siniestro pacto. El gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Bill Clinton, había entrado en una alianza secreta con estos seres, algo que iba mucho más allá de la comprensión humana. Rudolf comenzó a investigar discretamente, utilizando todos los recursos y contactos que tenía para comprender el alcance del tratado. La verdad era aterradora. Los extraterrestres habían estado entre nosotros durante décadas, manipulando gobiernos e instituciones globales para sus propios intereses. No fue solo Estados Unidos el que estuvo involucrado. Las grandes potencias de todo el mundo también habían sucumbido a las promesas de poder y tecnología alienígena, y el precio a pagar fue mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. El pacto no implicó solo el intercambio de tecnología. El verdadero interés de los extraterrestres estaba en los recursos biológicos de la Tierra, especialmente los humanos. Regularmente se entregaban placentas, tejidos de células madre y otros materiales genéticos a estos seres para que los utilizaran en experimentos que iban más allá de la comprensión de la ciencia terrenal. Utilizaron estos recursos para desarrollar sus propias tecnologías híbridas, mezclando ADN humano con el suyo, creando algo nuevo, algo desconocido. Rudolf encontró registros en archivos altamente confidenciales que detallaban estos intercambios. Hubo descripciones inquietantes de cómo grupos de científicos extraterrestres y humanos trabajaron juntos en laboratorios secretos, lejos de la vista del público. Uno de los proyectos más aterradores implicó manipulación genética a gran escala, utilizando humanos como sujetos de prueba para crear una nueva especie híbrida, una combinación de humano y extraterrestre. Lo peor de todo fue que estos seres no veían a la humanidad como iguales. Para ellos, éramos solo un recurso, algo que debíamos explotar y descartar cuando ya no éramos útiles. Y quienes estaban en el poder y habían estado involucrados en este pacto lo sabían, pero estaban dispuestos a continuar con el acuerdo a cambio de avances científicos y militares que garantizaran su hegemonía global. Rudolf, sin embargo, sabía que el pacto estaba a punto de desmoronarse. El 11 de septiembre fue una advertencia. Los extraterrestres estaban cada vez más impacientes y las demandas aumentaban. Si el gobierno no cumpliera su parte del acuerdo, las consecuencias serían desastrosas. Rudolf se encontraba en una encrucijada. Sabía demasiado, pero aún no sabía qué hacer con esa información. Lo que revelaría al mundo podría cambiar el curso de la historia, pero también podría firmar su sentencia de muerte.
Los engranajes se movían y sentía que el tiempo se acababa. Tras las primeras revelaciones y el contacto directo con las criaturas alienígenas, Rudolf Harmat Robinson se dio cuenta de que estaba rodeado por una red de secretos que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. El oscuro pacto con los extraterrestres no fue solo un acuerdo de tecnología a cambio de recursos biológicos. Era una relación de dominación silenciosa, donde el poder, el miedo y la manipulación eran las verdaderas monedas de negociación. En los días siguientes, Rudolf empezó a sentir los efectos de esta presión. Era como si las sombras que había descubierto se hubieran infiltrado en todos los aspectos de su vida. En el gobierno, las miradas intercambiadas entre los funcionarios, la forma en que ciertas conversaciones se detenían cuando él se acercaba, todo indicaba que muchos sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. La tensión era palpable. Era como si todos caminaran sobre hielo fino, esperando el momento en que todo se rompería. Las reuniones que antes eran rutinarias ahora estaban marcadas por silencios incómodos y discursos cuidadosamente elegidos. Rudolf sabía que los asesores que lo rodeaban eran conscientes, o al menos sospechaban, de la verdadera naturaleza del pacto con los extraterrestres, pero nadie se atrevió a hablar. Era un tipo de terror que no necesitaba amenazas explícitas. El mero conocimiento de que algo tan gigantesco e incontrolable estaba en juego era suficiente para mantener a todos en alerta constante. Comenzaron a seguir a Rudolf. No importaba a dónde fuera, siempre tenía la sensación de que lo estaban observando y observando. Al principio, pensó que podría ser simplemente paranoia, resultado del aumento de la tensión. Pero entonces empezaron a suceder pequeñas cosas. Llamadas telefónicas anónimas en mitad de la noche, mensajes cifrados en tus correos electrónicos, personas que parecían aparecer y desaparecer sin explicación. El silencio del gobierno, una institución conocida por su ruidosa burocracia, fue una señal de que algo más profundo estaba en marcha. Intentó mantener su rutina normal, pero un terror silencioso se apoderó de su vida personal, se alejó de amigos y familiares, por temor a que cualquier contacto cercano pudiera ponerlos en riesgo. Las conversaciones con el presidente Bush, que anteriormente habían versado sobre política y seguridad nacional, ahora estuvieron marcadas por un subtexto de miedo y resignación. Bush ya no hablaba como un líder, hablaba como alguien que sabía que estaba en una prisión invisible, controlada por fuerzas mucho más allá de su poder. Este terror, que nunca fue nombrado, comenzó a consumir a Rudolf. Se encontró cada vez más aislado, atrapado en una red de mentiras y miedos que el gobierno tejía a su alrededor. En cualquier momento, sabía que algo terrible podía pasarle, no solo a él, sino a todos los que lo rodeaban. El peso de los descubrimientos de Rudolf se estaba volviendo insoportable. El gobierno no necesitaba amenazarlo directamente. El silencio y la mirada atenta de la gente que lo rodeaba fueron suficientes. Sabía que cada paso, cada palabra dicha o no dicha, estaba siendo analizada. Su vida y la de sus seres queridos estaban en riesgo. Cuanto más descubría, más sentía que la soga se apretaba alrededor de su cuello. Ya no se trataba de saber demasiado, sino de cuándo lo silenciarían. Pero fue un viernes por la mañana, cuando Rudolf recibió una visita inesperada. Cuando se dio cuenta de que el juego había cambiado, dos hombres, vestidos con trajes negros y corbatas sencillas, se presentaron en su casa sin previo aviso. Se identificaron como agentes de una agencia gubernamental de la que nunca había oído hablar. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos fríos, casi desprovistos de emoción. Entraron sin ser invitados, se sentaron en el sofá de la sala y con una calma inquietante comenzaron a hablar. «Sabemos lo que vio, señor Harmat. Sabemos lo que está pensando hacer», dijo uno de los hombres, mientras el otro miraba a Rudolf como si pudiera leer su alma. «No tienes idea de lo que está en juego. No creas que esto es solo un tratado. Esto va mucho más allá. Y tú estás a punto de cruzar una línea de la que no hay retorno». Rudolf intentó mantener la calma, pero su corazón latía aceleradamente. El segundo hombre, aún más frío e impasible, añadió: «Nosotros controlamos la narrativa y te controlamos a ti. Si intentas ir en contra de lo que se está haciendo, lo perderás todo».
No subestimes el poder de las fuerzas que estás ejerciendo. Hemos tenido que lidiar con otros antes que usted. No cometa el mismo error. El aire en la habitación se sentía más pesado. La advertencia fue clara. Su silencio no fue una ofrenda, era una amenaza. No estaban allí para persuadir a Rudolf, estaban allí para hacerle consciente de que estaba bajo vigilancia constante y que cualquier intento de exponer la verdad sería aplastado incluso antes de que comenzara. Después de que los hombres se marcharon, el temor se apoderó de Rudolf. Las amenazas eran más reales que nunca. Sabían dónde vivía, con quién hablaba, qué estaba investigando. El gobierno, o mejor dicho, quienes realmente tienen el control, no permitiría que continuara, pero lo que más lo aterrorizaba era la forma en que hablaban los hombres, como si fueran simples peones de algo aún mayor y más siniestro, como si ellos mismos tuvieran miedo de las fuerzas que representaba. La presión era abrumadora, y Rudolf sabía que estaba en un juego que no podía ganar solo. Se preguntó cuánto tiempo podría aguantar antes de que lo encerraran para siempre. Con el paso de los días, Rudolf empezó a conectar las piezas de un rompecabezas que se volvía cada vez más aterrador. Sus investigaciones clandestinas le llevaron a descubrir algo mucho más grande que el pacto de Estados Unidos con entidades extraterrestres. Lo que descubrió sacudió aún más sus creencias y amplió el alcance de la amenaza. La conspiración no se limitaba al gobierno de Estados Unidos, se extendió por todo el mundo. Los gobiernos de países que, en apariencia, eran enemigos políticos, estaban involucrados en este mismo oscuro tratado. Rusia, China, las principales naciones europeas e incluso las potencias emergentes habían firmado pactos similares con estas entidades. Rudolf descubrió documentos secretos que detallaban reuniones cumbre entre líderes mundiales y figuras no humanas, vagamente descritas como consultores de intereses especiales. Sin embargo, lo más aterrador fue que estos líderes, independientemente de sus ideologías políticas o creencias religiosas, estaban dispuestos a cooperar con los extraterrestres por temor a lo que sucedería si se negaban. Los archivos mostraban reuniones celebradas en lugares remotos, lejos de las cámaras y de la prensa. En una de esas reuniones, celebrada en una base militar secreta en Siberia, los extraterrestres presentaron sus demandas directamente a los líderes mundiales. Estos seres no estaban interesados en la diplomacia o el comercio, sus deseos eran puramente pragmáticos, control biológico y territorial. Querían acceso irrestricto a los recursos genéticos de la Tierra y a cambio ofrecían tecnologías avanzadas, pero a un costo enorme. La humanidad se convertiría en su principal fuente de experimentación genética. Rudolf sabía que se enfrentaba a algo mucho más peligroso que una simple conspiración gubernamental. Las figuras más poderosas del planeta se unieron bajo un acuerdo de silencio, asegurando que nada de esto sería revelado al público. Cualquier intento de exponerlo sería aplastado instantáneamente, y los pocos que se atrevieron a intentarlo habían desaparecido misteriosamente, sus nombres olvidados en la vasta red de secretos y mentiras. Lo que más inquietó a Rudolf fue la uniformidad de esta alianza. Naciones que, en la superficie, competían ferozmente en el escenario global, cooperaban entre bastidores en cuestiones relacionadas con el control alienígena. La idea de que los líderes más importantes del mundo estuvieran dispuestos a sacrificar a sus propias poblaciones en nombre del poder y la seguridad personal le repugnaba. Sin embargo, sabía que el verdadero enemigo no estaba en las salas de reuniones internacionales, estaba por encima de todos ellos, manipulando como piezas en un tablero mucho más grande de lo que Rudolf jamás hubiera imaginado. Con cada nuevo descubrimiento, Rudolf sentía que el abismo se hacía más profundo. Las revelaciones ya no se referían solo a extraterrestres en connivencia con líderes humanos. Ahora comprendió que esta conspiración trascendía a los gobiernos, las corporaciones e incluso al propio sistema financiero global. Las entidades alienígenas no solo exigían control sobre los recursos genéticos de la Tierra, sino que también se infiltraban en todas las esferas de poder. Nada escapó a su influencia. Políticos, militares, directores ejecutivos de grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas, todos de alguna manera estaban comprometidos con este pacto silencioso.
La manipulación fue tan vasta que parecía imposible imaginar que algún aspecto de la vida humana estuviera libre de este control. Detrás de escena, criaturas alienígenas manipulaban los avances tecnológicos, dictando el ritmo de las innovaciones que llegaban al público. Los avances que conocemos, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, eran solo una fracción de lo que ya habían desarrollado en secreto, manteniendo siempre a la humanidad dependiente de sus inventos. Rudolf descubrió que muchas de las patentes más avanzadas en los campos de la medicina, las telecomunicaciones y la defensa tenían, en su origen, rastros de tecnología extraña, pero esta tecnología tuvo un precio. El precio fue la sumisión de la humanidad en la insaciable búsqueda de poder y control. Las élites humanas se han convertido en cómplices de los extraterrestres, permitiendo que sus propias poblaciones sean controladas, manipuladas y, en muchos casos, sacrificadas para mantener el frágil equilibrio del pacto. Rudolf vio ahora el alcance de esta traición. Ya no era solo un intercambio de favores entre gobiernos y seres de otro mundo. Se trataba de la entrega total del destino de la humanidad en manos de fuerzas que no tenían ningún interés en nuestro bienestar. Y cuanto más investigaba Rudolf, más se daba cuenta de que las personas que lo rodeaban estaban involucradas. Ya no podía confiar en nadie. La red de control era tan intrincada que incluso sus aliados más cercanos podían verse comprometidos. Su aislamiento se intensificaba cada día, y el miedo a ser traicionado lo consumía. ¿Quién podría culparlo? Sabía que cualquier error, cualquier movimiento en falso, podría ser su perdición. Pero Rudolf no estaba dispuesto a darse por vencido. Con cada nueva capa de conspiración que descubría, crecía su deseo de exponer la verdad. El problema era que se le estaba acabando el tiempo. Sabía que los hombres de traje negro que lo habían visitado antes no eran la única amenaza. Las criaturas alienígenas, con sus ojos penetrantes y capacidades más allá de la comprensión humana, eran conscientes de sus movimientos. Rudolf sintió que algo estaba a punto de suceder, algo grande, y que estaba en el ojo de esta tormenta inminente. La trama era ahora más intrincada que nunca, y Rudolf sabía que su única posibilidad era seguir adelante. Ya no tenía otra opción. La conspiración global estaba creciendo, y si no encontraba una manera de combatirla, la humanidad pagaría un precio que nadie estaba dispuesto a afrontar. La noche era especialmente oscura cuando Rudolf recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era fría, mecánica, casi inhumana. Esta noche lo verás con tus propios ojos. Ven al lugar designado, no traigas a nadie. El mensaje fue breve, pero claro. Rudolf sabía que esto podría ser una trampa, pero el deseo de comprender toda la verdad, aunque fuera horrible, lo abrumaba. Ya no podía vivir solo de fragmentos de información. Necesitaba ver con sus propios ojos qué había realmente detrás de esta conspiración. Llegó a la dirección indicada, un almacén abandonado en las afueras de Washington. El lugar parecía desierto, pero había algo en el aire, una sensación de que algo no humano estaba cerca. Al acercarse a la puerta, notó que estaba entreabierta. En el interior, el aire era denso, casi sofocante, y la atmósfera estaba cargada de una energía que nunca antes había sentido. La luz era tenue, pero suficiente para revelar figuras en movimiento en lo profundo del almacén. Al principio, Rudolf pensó que eran hombres, tal vez agentes del gobierno, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se dio cuenta de que estas figuras no eran humanas. Su piel era escamosa, sus extremidades eran alargadas y desproporcionadas, y sus ojos eran la cosa más aterradora. No brillaban de forma natural, sino con un brillo apagado, como si emanaran una luz que no pertenecía a este mundo. Sus pupilas eran verticales, reptilianas, y sus bocas estaban llenas de dientes afilados, capaces de desgarrar la carne con facilidad. Rudolf quedó paralizado por el miedo, pero también por el horrible atractivo de la escena que tenía ante él. Estas eran las criaturas que dominaban el poder detrás de escena. Estos no eran solo rumores o teorías de conspiración. Eran reales, aterrador, imponente y sobre todo inmensamente superior en cuanto a potencia y tecnología. Los observó mientras se movían con una gracia siniestra, como depredadores que no necesitaban apresurarse. Estaban reunidos alrededor de algo o alguien en un círculo ritual. El objeto de su atención parecía ser un humano. Rudolf
Contuvo la respiración al reconocer a la víctima en el centro. Un funcionario gubernamental de alto rango, alguien a quien había conocido previamente en reuniones en la Casa Blanca. El hombre estaba siendo preparado para algo que Rudolf no podía entender. Antes de que pudiera procesar la escena, una luz brillante emanó del centro del círculo y el sonido de gritos ahogados llenó el aire. La experiencia fue visceral. Supo en ese momento que no estaba simplemente presenciando una ejecución. Fue una especie de experimento. Los extraterrestres no estaban solo entre nosotros. Nos controlaban, nos utilizaban. La verdad estaba desnuda ante sus ojos y era más inquietante de lo que podría haber imaginado. Después de la terrible revelación en el almacén, Rudolf regresó a casa conmocionado. Sabía que no había vuelta atrás. Ahora que había visto el verdadero rostro de la conspiración, el peligro a su alrededor se intensificó. Podía sentirlo. Las visitas de hombres misteriosos, las llamadas telefónicas anónimas y las amenazas veladas comenzaron a ser más frecuentes. Era como si se estuviera levantando un asedio invisible a su alrededor. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una mañana, mientras tomaba café y leía los últimos informes en su pequeña oficina, su esposa entró en la habitación. Su rostro estaba pálido y le temblaban las manos mientras sostenía una carta sin remitente. «Rudolf, tienes que ver esto», dijo con la voz quebrada. Cogió la carta y al abrirla, leyó un mensaje sencillo pero demoledor. «Lo sabemos todo. Sigue adelante y lo perderás todo». Junto con la carta, había una fotografía tomada en secreto de su familia, su esposa, sus hijos, todos retratados en momentos cotidianos, sin saber que estaban siendo observados. El corazón de Rudolf se congeló. La amenaza era clara. No irían tras él directamente. Sabían que su punto débil era su familia, y ahora estaban dispuestos a utilizarlos como moneda de cambio para garantizar el silencio de Rudolf. Se sentía impotente, atrapado en un dilema insoportable. Continuar su búsqueda de la verdad significaba poner en riesgo a las personas que más amaba. En los días siguientes, Rudolf se distanció emocionalmente de su familia, se volvió cada vez más solitario, temiendo que cualquier acción que tomara resultaría en un ataque inmediato contra ellos. El miedo a perder a su familia lo consumía. Al mismo tiempo, sabía que no podía permanecer en silencio para siempre. Lo que había descubierto era demasiado grande y peligroso para enterrarlo. Fue durante un fin de semana, mientras su esposa e hijos visitaban a unos familiares, cuando ocurrió la tragedia. Rudolf estaba solo en casa cuando recibió una llamada de la policía. Ha habido un accidente. Un camión chocó con el coche de su familia en la carretera. No hubo supervivientes. El mundo de Rudolf se derrumbó en ese instante. Supo de inmediato que no fue un accidente. Las criaturas, los hombres de traje negro, los que tenían el control, habían cumplido su amenaza. Lo silenciaron de la peor manera posible, quitándole todo lo que amaba. El vacío que siguió fue insoportable. Dolor, culpa y odio se mezclaron en su mente. La pérdida de su familia no fue solo una tragedia personal. Era el precio por atreverse a acercarse demasiado a la verdad. Y ahora, sin nada que perder, Rudolf supo que el siguiente paso sería el más peligroso y definitivo de su vida. No descansaría hasta exponerlo todo. Incluso si le costó la vida. Después de la tragedia que acabó con la vida de su esposa e hijos, Rudolf estaba hecho pedazos. Su mente vagaba entre el insoportable dolor de la pérdida y el creciente deseo de venganza. No quedaba nada que pudiera atar su lealtad o su voluntad de exponer lo que había detrás de la conspiración global. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, pero ahora, con la muerte de su familia pesando mucho sobre él, Rudolf ya no tenía miedo, solo tenía un objetivo: hacer que el mundo supiera la verdad, cueste lo que cueste. Rudolf comenzó a preparar cuidadosamente su próximo movimiento. Reunió todos los documentos, informes y pruebas que logró acumular durante los meses de su investigación. Había nombres, fechas, lugares, grabaciones, todo lo que demostraba el alcance de la cooperación de los gobiernos con las entidades alienígenas. No era solo una cuestión de tecnología o ciencia, se trataba del control total de la humanidad por parte de seres que veían a los humanos como recursos, nada más. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Si simplemente intentara hacer pública la información, sería silenciado inmediatamente y su muerte sería accidental, como tantas otras.
Necesitaba aliados, personas que no estuvieran comprometidas por el sistema, periodistas que aún tuvieran integridad, piratas informáticos que pudieran ayudarlo a divulgar información de una manera que no pudiera ser rastreada. Fue entonces cuando se puso en contacto con una red clandestina de activistas digitales, conocidos por exponer al público secretos gubernamentales y corporativos. Estos piratas informáticos, escondidos en lo profundo de la red, eran la única esperanza de Rudolf de garantizar que sus descubrimientos llegaran al mundo antes de que lo capturaran o lo mataran. Se reunió con uno de los líderes de la red en un lugar remoto, en un bosque alejado de cualquier tipo de vigilancia. Hablaron extensamente sobre los riesgos, sobre las vidas que estarían en juego y sobre el impacto que tendría esta revelación. Si hacemos esto, dijo el hacker, una figura misteriosa conocida solo como Cypher, no hay vuelta atrás. Vendrán por todos nosotros. Necesitamos asegurarnos de que esta información se divulgue lo más rápido y en forma adecuada. En muchos lugares del mundo, aunque no puedan suprimirlo todo, Rudolf estuvo de acuerdo, sabiendo que el riesgo era inmenso. Pero ya no había elección. Era necesario exponer la verdad. En cuestión de días, envió los datos completos a Cypher y su equipo, quienes comenzaron a preparar la operación de divulgación, pero el tiempo corría. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el peligro. Rudolf sabía que lo estaban observando y que cada movimiento era crucial. Sintió que el tiempo se estaba acabando. Su única esperanza era que la información se divulgara antes de que las fuerzas alienígenas y sus aliados en el gobierno lo encontraran. Sabía que estaba al borde del abismo y que la caída final sería devastadora. Con la operación de divulgación preparada y los piratas informáticos listos para revelar la verdad al mundo, Rudolf decidió que era hora de revelar el secreto más impactante de todo: la participación extraterrestre en los ataques del 11 de septiembre. Durante mucho tiempo creyó que el suceso había sido puramente un acto de terrorismo, algo que tomó al mundo por sorpresa, pero la información que había descubierto reveló una verdad mucho más inquietante. El 11 de septiembre no fue solo un ataque planeado por extremistas. De hecho, fue una acción orquestada por extraterrestres, utilizando a grupos terroristas como peones en un juego de dominación global. Los ataques fueron una represalia calculada, un mensaje al gobierno de Estados Unidos y sus aliados después de que no cumplieron una de las condiciones clave del tratado secreto: proporcionar los recursos biológicos que los extraterrestres exigían. Cuando el gobierno estadounidense dudó en continuar con los acuerdos establecidos durante la administración de Bill Clinton, los extraterrestres decidieron actuar sin piedad. Rudolf descubrió que semanas antes de los ataques hubo advertencias provenientes de fuentes de inteligencia que eran inusuales. Informes internos, intercepciones de comunicaciones e incluso reuniones misteriosas en el Pentágono y la Casa Blanca apuntaban a un ataque inminente. Pero estas advertencias no se referían solo al terrorismo. Contenían información codificada que sugería que fuerzas de otro mundo estaban manipulando los acontecimientos. Los ataques no fueron simplemente una venganza por razones religiosas o ideológicas. Fueron una demostración de poder alienígena que demostraba que podían influir y alterar el curso de la historia humana sin despertar sospechas. Los edificios que cayeron, las vidas que se perdieron, fueron parte de una estrategia de control más amplia. Los extraterrestres sabían que al crear un caos tan vasto, podrían obligar a los gobiernos a ceder nuevamente a sus demandas. Y eso es exactamente lo que pasó. Rudolf encontró evidencia de que, poco después de los ataques, se llevaron a cabo reuniones secretas entre altos funcionarios del gobierno y líderes alienígenas para renegociar el pacto. Esta vez en términos aún más oscuros. Los ataques del 11 de septiembre fueron, en última instancia, un mensaje claro de que la humanidad estaba a merced de estas fuerzas extraterrestres. Pero esta revelación, una vez expuesta, lo cambiaría todo. El mundo creyó que ese día se había enfrentado a su mayor enemigo. Lo que no sabían era que el verdadero enemigo estaba mucho más allá de toda comprensión, operando en las sombras, manipulando la realidad y las narrativas que dieron forma a la historia.
Rudolf sabía que cuando se hiciera pública esta información, la percepción global cambiaría para siempre, pero también sabía que al hacerlo se estaba poniendo directamente en el punto de mira de las fuerzas más peligrosas del universo. La participación extraterrestre en el 11 de septiembre desencadenaría una verdad aún más aterradora, una que el mundo no estaba preparado para afrontar, pero para Rudolf el sacrificio era inevitable. La verdad, por terrible que fuera, tenía que salir a la luz. Con todas las piezas finalmente en movimiento, Rudolf supo que el tiempo se estaba acabando. Faltaban apenas unas horas para la operación para revelar la información incriminatoria, y él era plenamente consciente de que tan pronto como los datos fueran expuestos, comenzaría una búsqueda implacable. No había más margen de error, ya había visto lo letal que podía ser el sistema, y ahora, con la participación extraterrestre a punto de ser revelada al público, los riesgos estaban en su punto más alto. El gobierno, en connivencia con entidades de otro mundo, haría cualquier cosa para garantizar que la información nunca viera la luz del día. Esa noche, Rudolf se escondía en un lugar remoto, lejos de cualquier señal de tecnología moderna que pudiera rastrearlo. El lugar, una cabaña abandonada en las montañas, era la última esperanza de seguridad. Sin embargo, sabía que no podía huir para siempre, y como era de esperarse, comenzó el inevitable enfrentamiento. El primer indicio de que algo andaba mal fue el silencio absoluto que envolvió la cabaña. No hay ningún sonido en el bosque circundante, ni siquiera el susurro de los árboles. Solo un silencio inquietante. Entonces el cielo, antes estrellado, empezó a iluminarse con un resplandor antinatural y pulsante que parecía venir de todos lados. Rudolf sintió una presencia, no fue algo humano. Era una fuerza mayor, casi opresiva. Ya sabía quién o qué vendría. De repente, luces intensas bañaron el lugar, y el aire a su alrededor pareció vibrar con una energía incomprensible. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas de la cabina se abrieron con estrépito, y allí estaban, los extraterrestres. Ya no está disfrazado, ya no está escondido en las sombras. Estos seres, altos, escamosos y reptiles, con brillantes ojos amarillos, parecían aún más intimidantes que en sus formas anteriores. Pero lo que más aterrorizó a Rudolf fue el aura de poder que emanaba de ellos. No necesitaban palabras para intimidar. La mera presencia de estas criaturas revelaba su superioridad. Uno de ellos dio un paso adelante, y su voz resonó en la mente de Rudolf como un eco sobrenatural. Fuiste demasiado lejos, se hicieron acuerdos, se guardaron secretos, pero desafiaste nuestras órdenes. La voz no era la de un ser humano, sino más bien una invasión mental, una comunicación directa con el cerebro de Rudolf. Intentó responder, pero era como si estuviera atrapado dentro de su propia mente, incapaz de expresarse con claridad. Los extraterrestres le exigieron que entregara la información, amenazando no solo su vida, sino también la estabilidad de todo el planeta. Hemos controlado este mundo durante más tiempo del que puedas imaginar, dijo el líder del grupo. Tu civilización es solo un experimento, y te atreviste a interferir. Rudolf, a pesar de lo aterrorizado que estaba, se negó a ceder. Sabía que si entregaba los datos, la humanidad nunca tendría la oportunidad de luchar contra estas fuerzas que la dominaban silenciosamente. Y entonces, el enfrentamiento llegó a su clímax. Las criaturas avanzaron, y él supo que aquel era el momento de su última resistencia. En medio de la tensa confrontación, Rudolf sabía que estaba en desventaja. La tecnología y el poder de los extraterrestres eran incomparables. Era solo un hombre frente a una fuerza que controlaba gobiernos, manipulaba el destino de la humanidad y convertía naciones enteras en títeres, y sin embargo, no daría marcha atrás. Le temblaban las manos mientras sostenía el dispositivo que contenía los datos que expondrían la verdad al mundo. La única oportunidad que tenía era revelar la información y esperar que la ola de divulgación fuera lo suficientemente rápida como para llegar a todos los medios antes de que los extraterrestres pudieran detenerlo. Con una última mirada a los seres que tenía delante, Rudolf
presionó el botón de enviar. En cuestión de segundos, los datos comenzaron a difundirse a una red global de periodistas, activistas y hackers, todos listos para actuar tan pronto como recibieran la información. Una explosión de datos fluía a todas partes del mundo, exponiendo la oscura verdad sobre la participación extraterrestre en los ataques del 11 de septiembre y los acuerdos secretos mantenidos por los gobiernos durante décadas. Pero en ese momento, Rudolf supo que su destino estaba sellado. Los extraterrestres no dudarían en silenciarlo. La líder de la delegación reptiliana dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con fría furia. «Puede que hayas ganado esta batalla, humano», dijo, «pero la guerra está lejos de terminar». Rudolf sintió una ola de frío recorrer su cuerpo cuando el líder se acercó. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese breve momento supo que su vida llegaría a su fin allí. No había forma de escapar de esta fuerza abrumadora, y el sacrificio que estaba haciendo era claro, pero también había cierta paz en sus ojos. Había hecho lo que debía. La verdad ahora estaba fuera de su alcance, en manos de la humanidad. El destino de todos estaba ahora en manos del público. Cuando las luces a su alrededor comenzaron a intensificarse y el brillo en los ojos del extraterrestre se volvió más feroz, Rudolf tuvo un último pensamiento. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Podrían matarlo, podrían intentar suprimir lo que había expuesto, pero la verdad, una vez revelada, tiene un poder imposible de controlar. En los momentos finales volvió a reinar el silencio. Una intensa luz blanca dominó su visión y todo se apagó. Rudolf Harmat Robinson, el hombre que desafió a las fuerzas más poderosas del universo, había cumplido su papel. Ahora le correspondía a la humanidad luchar por su futuro. A medida que la información circulaba por todo el mundo, muchos todavía no tenían idea de lo que se avecinaba. El destino del planeta estaba en juego, y el enfrentamiento final entre la humanidad y las fuerzas que controlaban su existencia apenas comenzaba. La historia de Rudolf Harmat Robinson nos deja con una profunda reflexión sobre los secretos que pueden esconderse ante nuestros ojos. Su lucha contra fuerzas inimaginables y la revelación de una verdad tan oscura nos hace preguntarnos hasta qué punto somos manipulados por poderes invisibles. Si incluso gobiernos enteros pueden estar bajo el control de entidades alienígenas, ¿qué más podría estar pasando sin que lo sepamos? ¿Se puede realmente controlar la verdad? ¿O como creía Rudolf, siempre encuentra una manera de revelarse? ¿Qué opinas? ¿Crees que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento que controlan nuestro destino? Si te gustó esta historia y quieres seguir más revelaciones como esta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Nos vemos pronto con más misterios y conspiraciones que podrían cambiar tu forma de ver el mundo.